buenas tardes, soy estudiante de medicina del sexto semestre de la Universidad de las Américas y este video se tratará acerca de algunas maniobras de auscultación cardíaca. Para esto le explicamos al paciente que vamos a realizar algunas maniobras con el estetoscopio y vamos a necesitar también de su ayuda y le preguntamos si es que está de acuerdo. Sí. Muy bien, y comenzamos primero con la desinfección de las manos. Listo. Vamos a comenzar con la maniobra de Harvey. Para eso el paciente tiene que estar en posición sedente. Nos colocamos el estetoscopio y le pedimos al paciente que por favor incline todo su pecho hacia adelante. Y este nos permite aumentar los ruidos de las válvulas semilunares, tanto en la aórtica como en la pulmonar. Para la maniobra de Pachón, el paciente tiene que estar en decúbito lateral izquierdo. Y en la auscultación vamos a encontrar un aumento de latido en la punta y nos ayuda a evaluar la válvula mitral. Para la maniobra de Azulay, que generalmente se le hace en pacientes ancianos o en pacientes encamados, le pedimos al paciente que en posición supina eleve sus 4 extremidades, por favor. Y de esta manera aumentamos los ruidos en el corazón izquierdo debido a que aumenta el gasto cardíaco. Por último, para la maniobra de Rivero-Carballo, le pedimos al paciente que en posición sedente realice una inspiración profunda y de esta manera aumentaremos los ruidos en el lado derecho, ya que aumenta el retorno venoso. Entonces, por favor, cuando yo le diga, respira profundo. Ahora. De nuevo. Muy bien, muchas gracias por su ayuda. Y para finalizar, nos desinfectamos las manos de nuevo. Muchas gracias.